Vamos a estudiar la palabra. Es un privilegio muy especial estar esta mañana, poderle ver, escuchar los cantos que hemos entonado. Y el día de ayer, pues, pasamos una tarde especial con los jóvenes de la iglesia. Les invitamos a ser parte de todas las actividades que vamos haciendo. Estamos aquí aprendiendo, pero también, pues, salimos. El día de ayer estuvimos en el Cafetalón compartiendo un pastel muy rico que preparó nuestra hermana Ruth, la esposa de Jesús Rivas, y pasamos una tarde bien especial, una tarde diferente. Así que les dejo el anuncio para que siempre puedan enviar y estimular a sus jóvenes a poder venir. Vamos a tener el tiempo de la predicación de esta mañana, y si usted ve el tema que aparece en el boletín, ¿cuál es? El compromiso del creyente con Dios en la iglesia. Así que vamos a orar para poder desarrollar este tema. Gracias, Padre, porque esta mañana estamos reunidos para escuchar tu palabra. Quiero pedirte de una forma muy especial, Señor, que cada uno pueda tener en su corazón la sed, el deseo de escuchar tu palabra, Señor, de aprender de ella y de poder crecer, Señor. Quiero pedirte que tu palabra, Señor, pueda llegar a los corazones, Señor, y cumplir, Señor, con el propósito con el cual tú la siembras, Señor, y que en su momento pueda dar frutos apacibles, puedan dar frutos de vida, Señor, a su tiempo. Gracias por la vida de cada uno de los que está acá esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Esta mañana, hermanos, vamos a hablar sobre el compromiso del creyente con Dios y la iglesia. El compromiso que tenemos todos los que estamos acá con Dios y con la iglesia. Y el compromiso, para que nosotros lo podamos comprender y ser parte del compromiso, la palabra a nosotros nos va a recordar y nos va a llevar por un camino como que un pastor nos tomara de la mano esta mañana y nos fuera guiando por este proceso de obediencia a Dios y de compromiso, a Dios, y de compromiso a la iglesia. Quiero que tenga en su mente ese ejemplo de esta figura, y para eso yo le voy a invitar que busquen en sus Biblias la primera carta de Pedro. Los que han estado en la escuela bíblica, pues esta mañana es de repaso. Para los que no han estado en la escuela bíblica, esta mañana vamos a aprender lo que la carta expresa y cómo desarrolla el tema del compromiso también para una iglesia perseguida. Así que por acá creo que tengo la presentación, o por ahí va a aparecer. Y yo voy a dar algunos datos a modo de contexto. Los voy a pasar un poco rápido porque quiero que nos sirva para lo que vamos a desarrollar. El compromiso del creyente con Dios y la iglesia. ¿Quién escribió la primera carta de Pedro? Obviamente el nombre enfoca a su autor y es Pedro. Sin embargo, su nombre en el Evangelio de Juan fue mostrado como Simón. Pero cuando llegó a Jesús, Jesús le dijo: ahora ya no será llamado Simón, sino Cefas, que traducido es Pedro o la roca. Jesús cambió el nombre de este escritor. ¿Cuándo se escribió la carta? Entre el año 60 al 64, casi 30 años, 35 años después que Cristo había ascendido a los cielos. ¿Desde dónde fue escrita la carta de Pedro, hermanos? Uno se preguntará, ¿dónde las pasan escribiendo? Bueno, la carta fue escrita en Roma. Sin embargo, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 12 dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os escribo brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, la elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. La carta fue escrita en Babilonia, a la cual los judíos en el año 63 antes de Cristo empezaron a llamar con ese nombre al emperador, a todo lo relacionado con Roma. Gente de Babilonia, por ser un estado corrupto. Entonces Pedro, para no causar más problemas, dice: les escribo desde Babilonia por conducto de Silvano, por conducto de Silas, el amigo de Pablo cuando anduvieron haciendo un ministerio. Por ese conducto yo escribo. Entonces quiero decirles algo esta mañana, y ese es el camino pastoral que Pedro nos toma de la mano, o a la iglesia a la que él se dirige, para hacernos ver algo: el compromiso de Dios, del creyente con Dios, pero el compromiso del creyente con la iglesia también. Ahora, dentro de este contexto está un periodo de persecución del emperador Nerón, quien empezó a asesinar cristianos y a perseguirlos en el año 64 aproximadamente. Y este señor Nerón
acusó a los cristianos de haber incendiado su ciudad, de haber incendiado Roma, de haber creado un complot para darle fuego a todas las propiedades en las que curiosamente su patrimonio se conservó y pues no se incendió, no se lastimó. Sin embargo, los romanos atacaban a los cristianos de la siguiente forma. Los romanos les decían ateos a los cristianos porque no creían en los dioses que los romanos adoraban: Júpiter, Venus, Mercurio, Minerva, que incluso tenemos una universidad que tiene su ejemplo ahí. Ahora, también les decían caníbales porque ellos comían el cuerpo de Cristo y bebían la sangre de Cristo. Pero también dentro de esa persecución o esas palabras les decían que ellos cometían incesto, porque decían entre los hermanos: nos amamos unos a otros, te amo hermano, te amo hermana, y eran acusados por incesto. Ahora, eso es poco, en el cual los cristianos sufren persecución. Sin embargo, hubo un hombre, un historiador romano llamado Tácito, que él sí dio fe de algo, y él dijo: Nerón quemó vivo a los cristianos utilizándolos como antorchas que alumbran para sus jardines en la noche. Los jardines de Nerón actualmente están en el Vaticano, prácticamente donde se construye todo. Y miren esto, hermanos. Pedro escribe una carta a una iglesia lastimada. Pedro escribe una carta a una iglesia que está siendo asesinada. Pedro escribe una carta a una iglesia que necesita vivir con compromiso con Dios, con compromiso para la iglesia también. Y Pedro empieza a escribir para ellos. Entonces Pedro se anticipa y da un escrito a los hermanos de unas provincias de Asia Menor, y ya las vamos a leer. Ahora, ¿cuál es el propósito de la carta de Pedro? Y quiero que prestemos un poco de atención, porque me gustaría que quede en nuestros corazones algo que se vivió hace muchos años, pero que es contemporáneo. El propósito de la carta fue la siguiente: alentar a sus lectores, a la iglesia Getsemaní, a sus lectores principales, a mantener aún en medio del quebranto y persecución una conducta limpia, una conducta digna de quienes profesan la fe en Jesucristo, quienes tienen un verdadero compromiso con Dios. A ellos escribe Pedro, y a ellos es el que nosotros esta mañana, hermanos, vamos a aprender de forma pastoral cómo Pedro lleva de la mano a una iglesia para poder sobresalir en medio de la adversidad. Y antes de decirles qué hacer, Pedro pastoralmente les recuerda algo importante, y es quiénes son ellos. Pedro recuerda a la iglesia quiénes son ellos. Y miren esto: cuando uno conoce a las personas, conoce al joven. Por ejemplo, un joven siempre busca su identidad. Un joven está buscando constantemente su identidad. Un joven está buscando constantemente la libertad. Por eso es que muchas veces se aleja y empieza a tener cierto rechazo a la protección de los padres, porque un joven busca su identidad, un joven busca la libertad, pero un joven también busca la verdad de las cosas. Y esta iglesia, hermanos, nosotros esta mañana podemos buscar nuestra identidad o recordar nuestra identidad, estar en busca de la libertad del pecado, pero también nosotros estar en busca de la verdad. Y el único que dijo que era la verdad, el camino y la vida fue Jesucristo. Y nosotros, hermanos, esta mañana Pedro nos va a guiar por un camino en el cual en primer lugar nos va a recordar cuál es su identidad. Usted no está aquí y no es fulano de tal. La palabra nos va a recordar hoy quiénes somos nosotros. Quiero que vayan conmigo a primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Estas son provincias que el Imperio Romano había conquistado: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El evangelio no llegó por uno de estos hombres, no llegó ni por Pablo, no llegó ni por Pedro. Bueno, por Pablo sí, en su segundo viaje misionero iba a ir a estas provincias, pero el Espíritu se lo impide y lo manda a otra ciudad. Entonces, esta gente había llegado al cristianismo por el testimonio de los demás hermanos, que Pablo había ido sembrando iglesias. Y dice el versículo 2: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Lo primero que nos recuerda Pedro en esta mañana, hermanos de Iglesia de Getsemaní, es que ustedes son elegidos. Es que ustedes han sido elegidos no por voluntad humana,
No porque alguien insistió, que Dios lo usó definitivamente. Pero ustedes y yo, hermanos, esta mañana recordemos que somos elegidos por elección divina. Hemos sido elegidos porque a Dios se le plació que cada uno de nosotros pudiera venir al arrepentimiento, pudiera venir a reconocer su identidad, elegidos según la presciencia de Dios, el conocimiento futuro de todo, de lo que Dios sabe de la vida de cada uno de nosotros. Pedro entonces recuerda esto, son elegidos por elección divina. Quiero leerles lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 4 y dice, del 3 al 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Pedro nos recuerda algo, hermanos, de Iglesia de Getsemaní. A todos los que nos puedan ver, la palabra nos recuerda es que necesitamos recordar nuestra identidad antes de empezar a cumplir nuestro propósito para Dios, nuestro propósito para la iglesia. Necesitamos recordar quiénes somos nosotros. Pregúntese, hermano, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? No, yo soy fulano de tal, yo soy, hermanos, nosotros somos elegidos de Dios. Si deberíamos de tener algo que nos identifique, es como elegidos de Dios. Y saben que el mundo cada vez busca más un protagonismo, el cual nos envanece a nosotros cuando debemos de recordar que yo soy un elegido por Dios por voluntad divina. Pedro también recuerda algo importante. ¿Cuál es la evidencia de esa selección, hermanos del Ponto, hermanos de Galacia, hermanos de Getsemaní? ¿Cuál es la evidencia? Es que ustedes han sido santificados. Ustedes han sido santificados por el Espíritu Santo. Dice el versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. La evidencia que ustedes y yo, hermanos, somos escogidos por el Padre, hemos sido predestinados por el Padre, es que yo he sido santificado por el Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir santificado por el Espíritu Santo? La palabra nos indica es que hemos nacido de nuevo. En la santificación por el Espíritu, nosotros hemos nacido de nuevo. ¿Qué le dijo Jesús a una persona en los evangelios? Es necesario nacer del agua y del Espíritu para ver el ¿qué? El reino de los cielos. La palabra a nosotros nos está recordando algo, hermanos de Iglesia de Getsemaní, que para cumplir nuestro compromiso debemos de recordar quiénes somos nosotros. Yo no soy... Y lo voy a decir no porque aquí está William. Yo no soy el empresario, yo soy el elegido de Dios. Yo no soy el fulano, el ingeniero, el arquitecto, el licenciado. Yo soy elegido de Dios. Y eso, hermanos, debe de caracterizarnos a nosotros. Y William sabe que no lo digo por nada. Aquí hay varios que tienen sus negocios y lo hacen muy bien. Dios les ha dado esa capacidad. Pero la palabra nos invita a algo. Ustedes, hermanos, de las provincias romanas, de Iglesia de Getsemaní, ustedes son escogidos, y una evidencia que han sido escogidos es que ustedes han pasado de muerte a vida por el Espíritu Santo. Romanos 8:11, yo los tengo aquí en papelitos separados y yo se los leo y dice, Romanos 8:11, y el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales en su Espíritu que mora por su Espíritu que mora en vosotros. Si nosotros queremos una evidencia, si yo soy escogido de Dios, en primer lugar la palabra nos recuerda que es necesario nacer de nuevo, pero también que nosotros tenemos ahora, hermanos, vida, porque el Espíritu Santo nos ha traído a vida a nosotros. Ahora, ¿por qué toma relevancia? Y hoy sí estoy hablando como metralleta, hermanos, porque sé que el tiempo no me va a alcanzar. Así que hoy sí voy a poner en práctica un poco el habla, quizás así. ¿Por qué toma relevancia el tema de la vida para este contexto? Porque los hermanos estaban siendo perseguidos, estaban siendo maltratados, estaban siendo asesinados. Entonces Pedro pastoralmente le dice, hermanos de estas provincias, ustedes son elegidos por Dios. Ustedes son elegidos por Dios, ustedes son santificados, ustedes han pasado de muerte a vida, porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo los ha levantado a ustedes. Y ese mensaje, hermanos, por ser un carácter para la iglesia, hoy lo podemos tomar. Y Pedro nos está dando un mensaje pastoral. Ahora, ¿qué más dice el versículo? Dice algo bien importante, siempre el versículo 2.
en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dos elementos que nosotros hoy tenemos a través de la muerte de Cristo, y es gracia y es la paz. Son dos elementos que tenemos ahora. Pero Pedro menciona algo muy importante y dice lo siguiente: ustedes han sido traídos a mí o al Señor para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Dios nos purifica de las obras muertas y nos presenta a Él sin pecado. Y Hebreos capítulo 10, versículo 12 y 15 habla que con una ofrenda hizo perfectos a los escogidos. No es que nosotros podamos decir, llegué a un punto donde no necesito aprender más. Si yo me descuido, hermano, yo voy a caer y voy a caer hondo. Pero si yo recuerdo el llamado que tengo, que soy escogido, que he venido a vida por el Espíritu Santo, que me ha rescatado, me ha purificado de obras muertas por el sacrificio perfecto que es Cristo, porque no puede haber otro sacrificio encima que el de Cristo, porque no hay nada que se iguale a la excelencia del sacrificio de Él. Entonces, hermanos, esta ha sido la introducción casi, pero estamos recordando el mensaje pastoral, y acá lo tengo ya, ahora sí, de la siguiente forma. Pedro en el capítulo 1, versículo 1 y 2 nos recuerda nuestra identidad. Iglesia de Getsemaní, somos elegidos por la presencia de Dios, predestinados por Dios, hemos sido santificados por el Espíritu Santo y hemos sido rociados con la sangre de Cristo para obedecer. ¿Qué encontramos acá? La Trinidad de Dios manifestada en la obra salvadora de nosotros. Y eso es un milagro, hermanos. Eso es algo que no se compara ni con el dinero, ni con el placer más grande. Por eso es que uno llega a pecar, porque empieza a meter placeres cuando recuerda o olvida, mejor dicho, el placer mayor que tengo de decir, Dios pensó en mí antes que aquel versículo se escribiera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Padre estaba pensando en la vida de cada uno de nosotros. Desde la eternidad, hermanos, estaba pensando en nosotros. Y si en algún momento usted se siente menos, recuerde que para Dios usted ha tenido algo importante desde el inicio de los tiempos. Ha habido algo especial. Ahora, la palabra a nosotros nos va a invitar, hermanos, a un camino de recordatorio para llegar a nuestro compromiso con Dios y con la iglesia. Hemos visto entonces la identidad. ¿Queda dudas? Creo que no, el versículo 2 lo detalla. Pero ¿qué más nos recuerda? Es que nosotros hemos renacido para una esperanza viva y para una herencia. ¿Por qué está usted aquí esta mañana? Porque usted, hermano, ha renacido para una esperanza viva. Usted ha renacido para una herencia. Y saben que nosotros, hermano, le perdemos el amor a la palabra o la tenemos de poco cuando se nos olvida que nosotros hemos renacido para una esperanza viva y que hemos renacido para una herencia. Versículo 3 al 5 dice, y lean conmigo porque como tengo la presentación no sé si va a salir, pero dice el versículo 3, ¿qué dice? Lo leemos juntos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué dice? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros, dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la ¿qué? La fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro escribe en el versículo 3, bendito Dios que los ha hecho renacer para una esperanza viva. Y esa esperanza es la herencia que tenemos en Cristo. Y esa herencia, hermanos, es la salvación del alma. La salvación en la cual yo puedo decir, no hay condenación para mí, porque estoy en Cristo Jesús. Hay salvación, hay gracia, hay perdón para los que estamos en Cristo. Y ese mensaje Pedro les está recordando a una iglesia maltratada por sus autoridades. Ustedes son elegidos, ustedes han renacido para esperanza, ustedes han renacido para herencia, ustedes han renacido para una salvación. Y da 3 características de esta salvación. Y dice el versículo 4, para una herencia, ¿cuál es el primer término que dice? Incorruptible. Esa herencia no es corruptible. El hombre es corrupto, el hombre se corrompe, pero lo que Dios tiene preparado para sus hijos es algo puro,
Es algo que no se corrompe con el corazón y los deseos y los pensamientos del hombre. Es una salvación pura que no se corrompe. Les dice también que esta herencia es incontaminada. No se puede contaminar. Pase usted, hermano, 1 hora con alguien dolido, con alguien resentido, y se va a contaminar. Pase 2 días con alguien que tiene en su corazón toda la vanagloria del mundo y se va a contaminar. Gerardo mencionaba algo, puede costar en el trabajo. Pero cuando nosotros, hermanos, ponemos nuestra vista en Cristo, ponemos nuestra atención en que somos elegidos y vemos la herencia que es incorruptible, es incontaminada, nuestra salvación se va a mantener intachada, hermanos. Se va a mantener así. Ahora dice algo importante también, esa herencia es incorruptible, es incontaminada y es inmarcesible. ¿Qué es algo inmarcesible? Algo que no pierde su belleza, algo que no pierde su atractivo. Saben que uno a veces ve sus fotos cuando estaba más cipote y uno ve y dice, tenía más pelo, dice uno, ya no tengo pelo, se me está cayendo. Uno ve su foto y ve tanta juventud, frescura. Pero miren, hermanos, la vida pega duro y nos desgasta. Y de repente ya tengo más canitas, ya me falta un diente y nadie sabe, pero tengo una prótesis en mi diente. De repente no saben que yo me pongo una peluca. No me pongo una peluca. Que yo me pongo algo, porque las cosas van cambiando, pierden su atractivo. Pero dice la palabra, hermanos, de estas provincias, la salvación no debe de perder su belleza. Si ustedes van a morir, piensen en algo. Piensen que la salvación no pierde su atractivo, no se corrompe, no se contamina y no se desgasta. Hermanos de Iglesia de Getsemaní, hace unos inicios de mes se hizo una pregunta extrema, del extremo dulce al extremo amargo, cuando el hermano preguntó qué es lo que más, lo más bonito que les ha pasado y lo más duro. Y la mayoría, hermanos, la mayoría dijo que lo más duro que ha sido el ver partir a un familiar, ver partir a un padre, ver partir a una madre. Y esas palabras en algún momento me hicieron pensar, ya que estamos estudiando esto, hermanos, si un día partimos, hay una salvación maravillosa en los cielos, destinada para vosotros, dice la palabra, y estamos recordando la identidad. Pedro está fortaleciendo pastoralmente, por eso quise poner un mensaje pastoral, porque los toma de la mano a una iglesia perseguida y les dice, hay una salvación hermosa que no ha perdido su atractivo, a pesar de que las cosas no estén bien. Y el versículo 5 dice algo importante, versículo 5, que sois guardados por el poder ¿de quién? De Dios, mediante la ¿qué? La fe. Hermanos, la fe debe de ser purificada hasta que la manifestación de Cristo sea visible en el día del Señor. La fe debe de ser probada. En la escuela bíblica le preguntaba a unos hermanos, hermano Cuellar, hermana Ada, hermanos, necesitamos las pruebas en la vida. Ambos coincidieron en algo y dijeron que sí necesitamos las pruebas. ¿Por qué? Porque nos muestra qué hay en el corazón de nosotros, si nuestra fe es débil o es verdadera. Y nos muestra también las bendiciones de Dios. ¿Cómo yo he podido conocer más al Señor? En la prueba. En la prueba yo puedo conocer a Dios, hermanos. En la prueba mi fe se ve en una circunstancia donde yo voy a decir, bueno, o sigo a Cristo o yo me voy a retractar, porque mi fe va a ser probada. Y saben que la palabra da un ejemplo acá y dice, va a ser probada como el oro es probada. ¿Y con qué se prueba? Con fuego. ¿Y qué es lo que estaba pasando según lo que contaba el historiador romano Tácito? Nerón mandó a quemar a los cristianos en su jardín para alumbrar de noche su lugar, su patrimonio, su terreno. Pedro está tomando elementos, hermanos, que están sucediendo y él dice, la fe tiene que ser probada. La fe de Karen fue probada, la fe de la hermana ha sido probada, su fe quizás ahorita está siendo probada con las noticias que nos dan los doctores. Y saben algo, hermanos, cuando la fe es probada, dice la Escritura, que si ponemos la confianza en el Señor, esa fe va a ser purificada y va a ser encontrada en alabanza. La fe tiene que ser probada, nos guste o no nos guste. Debe de ser probada la fe para los hijos de Dios. Versículo 5,
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿En qué? En diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, hermanos, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, sea hallada en gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Saben, muchas veces nosotros, hermanos, los apóstoles murieron como los más fracasados, quizás que uno puede imaginar. Pablo murió en el año 67 aproximadamente, y él tuvo el honor, por ser ciudadano romano, de morir decapitado. Pablo tuvo el honor de morir de esa manera, pero Pedro, por ser judío, murió crucificado. Era la peor práctica que tenían los romanos en ese momento, y él hizo una petición de no morir porque no sentía la dignidad de morir crucificado como su Señor había muerto. Y miren esto, hermanos, la fe tiene que ser probada. Ellos murieron quizás como cobardes, como gente así, pero la salvación de ellos un día, hermanos, en el día del Señor, se va a manifestar en los cielos, cuando nosotros seamos levantados en las nubes. Todos los familiares que a ustedes le dijeron un día, los evangélicos, cualquier palabra que le han dicho, un día, hermanos, ellos van a ver su salvación también en los cielos, cuando el Señor venga. Yo pienso mucho a veces en los compañeros del trabajo. Hoy ya no me molestan. Antes confrontábamos un poco con uno y él decía, este libro, estas páginas aguantan con lo que cualquiera escriba. Cuando la palabra nos invita a apreciar la inspiración, el soplo de Dios en la Escritura. Y yo digo, si él no se arrepiente, pero un día él va a ver la salvación de toda la gente que humilló. Todos los cristianos que fueron perseguidos, los emperadores ya murieron, pero la salvación de ellos, hermanos, un día se va a ver en el día del Señor. Todos los que murieron asesinados se van a ver. Ustedes y yo, si un día morimos sin gloria, olvidados quizás por allá, yo no sé si me van a enterrar allá quizás donde Glenda, allá en Chalate, y nunca más se va a hablar de Luis, pero mi salvación un día se va a ver también en los cielos, cuando reine con el Señor. Y ustedes, iglesia, debemos de recordar esto. Mi compromiso parte de mi identidad, mi compromiso parte de la salvación, mi compromiso parte cuando mi fe es purificada. Ahora, mi compromiso, hermanos, en este mensaje pastoral, que es casi adelantito de la introducción, es que la salvación ha sido anunciada desde tiempos postreros, hermanos. Desde tiempos atrás la salvación ha sido anunciada, y hay muchas referencias de Génesis, pero quiero enfatizar por lo menos 3. Jesús, en el camino de Emaús, lo que predicó el hermano Carlos Polanco, mencionó 3 cosas: que Jesús fue pronunciado en la ley de Moisés, por los profetas y por los salmos. Y la Escritura nos recuerda todos estos aspectos desde el Antiguo Testamento. Así que Cristo ha sido anunciado y ha sido investigado diligentemente. Sigamos con nuestra lectura. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 9 dice al 11, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada, de la salvación destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras los sufrimientos de Cristo. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar cuáles eran las glorias que vendrían tras el sufrimiento de Cristo? Este es el mensaje pastoral que les está dando Pedro ahorita. Y esas glorias, hermanos, son las siguientes. Las glorias que hemos recibido por el sufrimiento de Cristo es que Él nos ha dado vida a través del Espíritu Santo. Las glorias que nosotros gozamos es que nos ha hecho más que vencedores por medio de Cristo. Las glorias que hoy nosotros gozamos es que somos justificados de nuestros pecados. Y saben que eso, hermanos, es algo que nadie merece.
pero Dios cargó nuestros pecados y nos presenta justo delante de su presencia, un Dios santo. También nos muestra que ya no somos condenados. Las glorias que hemos recibido, ya no somos condenados. Ya no tenemos a alguien, que intercede por nosotros. Y ya no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, como lo dice Romanos 8:35. Esas son las glorias que venían tras el sufrimiento de Cristo. Y Pedro, hermanos, le recuerda esto a estos cristianos. ¿Creen que es poca cosa? No es poca cosa. Es algo maravilloso. Y si ustedes y yo esta mañana estamos acá, hermanos, es porque hemos nacido de nuevo. Es porque hemos recordado que somos elegidos por Dios. Hemos pasado de muerte a vida en la santificación para ser rociados en la obediencia a Jesucristo. Ahora sí, hermanos, pasamos del mensaje pastoral y pasamos al siguiente punto, que es el número 2, que es un llamamiento pastoral a la vida santa. Y ahora sí está el compromiso con Dios. Ahora sí, viendo esta introducción podemos ver el compromiso del creyente. El llamamiento pastoral que hace ahora Pedro es a una vida santa, a un compromiso directo con Dios. Quiero que lean conmigo versículo 13. Y dice, versículo 13 de primera carta: por tanto, dice, hago un paréntesis, después de dicho lo anterior, por tanto, después de haber visto todo lo que ya hablamos, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando ¿qué? Cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué es lo que dice Pedro ahorita? Bueno, ya saben quiénes son ustedes. Ahora, por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Cómo escribe Pedro o Silas? Es bien interesante, porque escribe de una manera tan fina, tan cuidadosa. Y él dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Preparen su mente, hermanos. Ustedes son elegidos por Dios, son santificados, han sido rociados con la sangre. Bien, ahora ustedes y yo preparemos nuestra mente. Preparemos nuestra mente, ciñan vuestra mente. ¿Para qué? Para ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14 dice, como hijos, ¿qué? Obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en ¿qué? En vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice la Escritura. ¿Cuál es el compromiso entonces del cristiano con Dios? Vivir en santidad, vivir en santidad. ¿Por qué? ¿Cuál es mi estímulo? Porque me ve el líder, porque me ve el pastor, porque me ven los hermanos. Yo vivo en santidad porque soy elegido por el Padre, porque he pasado de muerte a vida y porque he sido rociado con la sangre de un nuevo pacto. Por eso soy obediente. Esa es la base de mi obediencia, esa es la base de mi santidad. Y cuando yo peco es porque a mí se me olvidó quién soy y me involucro en prácticas, hermanos, que al final terminan dañando, avergonzando, pero nos gloriamos en las glorias de Cristo, en las cuales Él nos ha hecho más que vencedor, nos ha dado vida. No hay nada que nos separe. El amor de Cristo nos justifica. Entonces Pedro les está haciendo un llamado pastoral ahora a vivir una vida santa, hermanos, a vivir una vida santa. Ahora, cuando usted, bueno, yo nunca he construido nada realmente, pero cuando alguien edifica algo, piensa en las bases de lo que va a levantar. Piensa en esto, que la base de su santidad, hermanos, no sea por las consecuencias, no sea porque lo ven o no lo ven, sino sea porque la base ha sido la obra de Cristo. Esa es su base, y eso, hermanos, los va a hacer estar firmes aquí, afuera, con sus amigos, con sus novios, con cualquier persona. Eso los va a hacer estar firmes. La base que es la obra de Cristo. Ahora, él mencionó, y yo aquí ya lo leí, pero solamente lo menciono, en este llamado pastoral, el compromiso con la iglesia nos recuerda mantener una mente preparada. No nos durmamos en esta vida, porque podemos involucrarnos en prácticas
pecaminosas, ser obedientes a Dios y cuidarnos de los deseos carnales, ser santos en todos. Y también nos recuerda algo, que nuestra salvación ha tenido un precio, hermanos. La salvación que gozamos tiene un precio. Quiero que lean conmigo versículo 18 al 19. Dice: sabiendo que fuisteis, ¿qué? Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero que no tiene mancha y que no es contaminado. De esa manera, hermanos, es la base por la cual la iglesia tiene un compromiso con Dios, de vivir en santidad. Hagamos algo tal vez. ¿Por qué no nos comprometemos este día, hermanos, a vivir en santidad? ¿Por qué no nos comprometemos esta mañana con Dios? Señor, quiero vivir en santidad, porque no estoy viviendo como un elegido, no estoy viviendo como alguien que ha pasado de muerte a vida, no estoy viviendo como alguien de un nuevo pacto, estoy viviendo como cualquiera, incluso peor. Pero yo quiero recordar esta mañana mi compromiso contigo de vivir en santidad, de vivir en santidad. Y saben, hermanos, que hay un sistema diseñado para hacernos dar vuelta al plato que nosotros queremos cuidar. Afuera hay muchas prácticas. Las redes sociales se prestan y muchas veces esa contaminación puede llegar a la iglesia. ¿Y qué debemos de hacer? Sacarlo. Y recordar la palabra que nos invita a vivir en santidad, no vivir por el dinero, en cuestión de una enseñanza de relacionarlo con la escritura y la prosperidad, porque esa dejémoselo, como dicen, a las iglesias de Estados Unidos. Nosotros en El Salvador por lo menos busquemos la idea de predicar la palabra y de vivir con un compromiso con Dios. Ahora, el último punto, y es el llamamiento pastoral que hace Pedro a vivir como pueblo de Dios. Y aquí entra, hermanos, el compromiso con la iglesia. Ya vi que el compromiso con Dios es mi vida puesta en santidad delante de Él, pero mi compromiso con la iglesia, hermanos, tiene que ver con cada uno de ustedes. Aquí ya nos ponemos la camisa. Aquí ya nos ponemos, no, yo he sido muy pasivo, yo no me he involucrado en los últimos 10 años. Pues hermano, si fue pasivo, se involucró, y si hizo algo, también se involucró. Pero usted es parte del pueblo de Dios. Si usted ha sido escogido por el Padre, ha renacido por el Espíritu y ha sido rociado, usted tiene que ver con esto. Entonces Pedro pastoralmente ahora a una iglesia perseguida recuerda su compromiso con la iglesia. Y el primer compromiso que encontramos es el siguiente: el amor en la iglesia debe de ser mutuo. El amor en la congregación debe de ser mutuo. Versículo 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, que el amor, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Saben que los que se paran acá y en algún momento hemos tenido el privilegio, es más fácil señalar. Él es el que no ama, Él es el que no ama. Y saben que la palabra nos da como un revés. Cuando yo le digo que Él no ama, la Biblia me dice a mí, ok, Él no ama, tenés que amarlo a Él entonces. Y aquí, hermanos, nos sanamos todos. Porque si yo digo que tenemos que amar, el que está diciendo que yo no amo, Él tiene que amarme a mí por obediencia al Señor. Debe de amarme. Y ahí empieza mi compromiso con la iglesia. Yo sé que aquí muchas veces se dan problemas. Se dan porque de eso se trata, hermano. Si aquí nadie peleara, fuera aburrido. No, broma. Si aquí nadie hubiera una discusión de ideas, bueno, en algún momento sí se salen de control, definitivamente, y duelen. Pero esas cosas, hermanos, nos hace estar unidos también, porque en la enfermedad ahí llega alguien. Y si no llega quien queríamos, pero Dios pone, como dijo, no sé si fue mi hermano o alguien, pone cuervos, Melkin fue, pone cuervos que llegan a atendernos. Pone gente del Señor que nos visitan, nos dan una llamada y nos saludan. Y eso, hermanos, tiene un precio grande. Voy a mencionar una vez más a William porque ya mencioné algo malo. No, voy a mencionar algo malo. Cuando William no ha venido, William, el jefe, ¿qué te pasa? No te he visto por ahí. Dice que está con muchas cargas, dice él.
Pero yo debo de estar pendiente, hermano. Ustedes deben de estar pendiente del que está a la par. Pero es que no me cae bien. Bueno, el Señor, si usted no lo atiende, usted está pecando contra Dios. La palabra nos invita a que el amor debe de ser mutuo. Ahora, nos da también una advertencia, Pedro, y con esto vamos terminando, sobre mi compromiso con la iglesia. Me da 5 advertencias de 5 pecados que pueden destruir esta iglesia, hermano. Claro, la iglesia va a mantenerse, no hay nada, pero la iglesia puede sufrir o ser dañada por 5 pecados que los vamos a mencionar. Dice el capítulo 2, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, nos da 5 pecados que pueden destruir la iglesia. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda detracción. Algunas, y ese texto lo menciona como maledicencia, toda maldición. Dice, desechen pues toda malicia. Hermanos, cuando usted va a hacer algo, hágalo con sinceridad. No lo haga con, quiero que piense que yo estoy bien con él. No, si hay algo que resolver, háblelo y hablémoslo. Pero si hay algo que usted sabe que no hay un agrado, tampoco seamos maliciosos. De decir, no, yo quiero involucrarme con todo, pero al final no me interesa cómo salgan. Hermano, le guste o no le guste, usted es parte del pueblo de Dios. Si es que ha sido escogido, si es que ha pasado a vida y si es que ha sido rociado, usted tiene parte en esto. Yo tengo parte en esto. Entonces, el primer pecado que Pedro le dice a una iglesia débil, una iglesia frágil, por el contexto, quiten la malicia, quiten el engaño, quiten el engaño, quiten el engaño. Quiten la hipocresía de ustedes, quiten la envidia y quiten las maldiciones. Yo quiero que a este hermano le vaya mal y si es posible le vaya peor que otras veces. Quitemos eso, hermano, porque eso es pecado y eso daña el pueblo de Dios. Eso no me hace estar comprometido con la obra que son ustedes. Y ¿saben algo, hermanos? ¿Por qué es importante esto? Porque la iglesia es el pueblo de Dios. Lo leyó Gerardo, versículo 9, capítulo 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora, iglesia de Getsemaní, han alcanzado misericordia. Hoy nosotros hemos alcanzado misericordia y ahí está mi compromiso con la iglesia. Ahora, en conclusión, hermanos, la palabra de Dios nos recuerda nuestra identidad para poder comprometernos fielmente con Dios y con la iglesia a la cual Él amó hasta la muerte. A ustedes y a mí, que somos parte de la iglesia, Cristo amó y se entregó hasta la muerte. Y de esa manera yo debo de comprometerme, de amar, cuidar, hasta la muerte si es posible, a lo que Dios ha amado tanto. Y son ustedes, hermanos, soy yo. Y ahí inicia mi compromiso cuando recuerdo el llamado pastoral que hace Pedro en sus primeros versículos, que soy elegido, que soy alguien diferente, que he pasado de muerte a vida y que he sido rociado con la sangre de un nuevo pacto. Esa referencia la hizo Moisés cuando presentó las tablas de la ley y el pueblo dijo, nosotros vamos a obedecer esas tablas. Entonces Moisés también roció al pueblo con la sangre del cordero, el sacrificio que presentaba, porque era un pacto que se estaba haciendo. Y la iglesia hoy tiene un compromiso con Dios de vivir en santidad y tiene un compromiso con la iglesia de cuidar de estos pecados, de la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, las maldiciones, porque necesitamos vivir como un pueblo escogido, porque delante de Dios, hermanos, eso somos. Así que si cachó algo, yo hablé ahorita rapidísimo, porque esto lo hemos visto en 3 meses en la escuela bíblica. Así que hoy sí voy a dar publicidad. Le esperamos a las 9 de la mañana. Todos los domingos se enseña el estudio de la carta de Pedro. Hermanos, hay un compromiso que usted tiene y yo he tenido, y quiero cerrar con esto. En el ministerio juvenil, yo ya no soy joven, hermano. Yo quiero partir de ahí en el aspecto que ya tengo, voy para 35. Ya ayer hacía un juego con los bichos y tronó algo por aquí. Yo dije, ¿qué pasa? Dije yo.
hermano, ¿qué le pasa? Gran patriarca. No, me decía, ¿qué le pasa? Y yo, todo bien. Mis hermanos, hace años han habido hombres acá que nos han estimulado un compromiso con Dios. Desde el pastor, de los que predican, los que hemos tenido elencos de lujo. Y ya no están con nosotros, que hoy sirven en otros lugares. Y Dios los está usando. Pero ellos nos han estimulado a nosotros a poder vivir en compromiso para Dios. Y saben, hermanos, que esto es algo que no se va a terminar. Los ancianitos que dicen, yo ya no sé qué hacer, ustedes pueden cuidar a sus nietos, cuidar a la gente que está cerca y seguir con el compromiso con Dios y con la iglesia, con la gente que Dios ama. Ahora, esto, hermanos, tiene sentido para los que somos nacidos de nuevo. Quisiera preguntar si aquí hay alguien invitado que esté por primera vez en la iglesia de Getsemaní. ¿Tenemos a alguien que tal vez nos pueda hacer una señal ahí con la mano? Solo veo que levantan. Por aquí tenemos a alguien invitado. Este mensaje, la palabra lo escribe para la iglesia, para gente que entendió el mensaje, para gente que ha conocido la escritura. Pero cuando hay gente que viene por primera vez a la iglesia, esto puede sonar un poco diferente. Quizás puede decir, pero ¿qué hay de esto? ¿Qué debemos de orar nosotros? Porque el evangelio del cielo que fue traído por el Espíritu que descendió del cielo, el Espíritu Santo, puede hacer la obra en el corazón. Y es necesario entregar nuestra vida a Cristo en obediencia a la palabra. Y yo quisiera en esta mañana, hermanos, que pudiéramos inclinar nuestro rostro y pedir al Señor que Él pueda obrar en los corazones de nosotros, pero también en invitados como esta mañana. Yo quiero hacer la invitación mientras todos oramos. Si hay en el deseo, en el corazón de recibir a Cristo, de entender este mensaje, ¿por qué no pasamos adelante esta mañana? ¿Por qué no entregamos nuestro corazón al Señor en obediencia a la Escritura? Y le decimos, Dios, yo quiero ser un elegido tuyo. Yo quiero ser santificado porque he pecado delante de ti. Yo quiero ser rociado con la sangre de un nuevo pacto para poder nacer de nuevo. Acá tenemos a una persona que esta mañana escucha el mensaje y se ha entendido la idea que Pedro escribe a la iglesia de que Dios nos ha elegido. Esta mañana no ha venido por casualidad, sino porque usted ha sido escogida por Dios para estar esta mañana acá. Usted tiene la invitación de pasar de muerte a vida por el Espíritu Santo para ser rociadas con la sangre de Cristo en un nuevo pacto. Y si un día partimos de aquí, tenemos acceso al cielo por el sacrificio de Cristo. Usted esta mañana pase. Yo quiero invitar al hermano Silas si puede orar, porque ella quiere aceptar al Señor, reconciliar con el Señor. Conciliarse con el Señor. Déjese una vueltecita entonces. ¿Cómo se llama usted? Marina. La hermana Aide Marina. Muy bien, González. Así que dice que ella quiere hacer su reconcilio con el Señor y por supuesto con la iglesia. Así es de que haga esta oración, repita y dígale: Señor Jesús, yo soy tu hija, pero te confieso que has dado lejos de ti. Ahora, Señor, quiero volver a la comunión, a la armonía contigo. Gracias por darme la salvación. Y darme la oportunidad de acercarme a ti. Te pido que me ayudes para que pueda caminar cerca y más cerca de ti. Esperando tu venida. Viviré contigo por toda la eternidad. Por ser hija tuya. En el nombre de Amén. Amén. Nosotros le decimos bienvenida, ¿verdad? Como miembro de la iglesia del Señor Jesús. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Anaide, vaya con gozo. Hermanos, este ha sido el mensaje pastoral de Pedro para las provincias romanas, pero para la iglesia de Getsemaní también. Que Dios les bendiga y sigamos siempre aprendiendo y leyendo nuestra Biblia.